posesión del Evangelio. Hagan y cumplan todo lo que les dicen, pero no los imiten. Queridos hermanos, mi nombre es Martín Sánchez, pertenezco a la parroquia Santa Rita y a la pastoral juvenil en la diócesis de Arlington, Virginia. El día de hoy la palabra de Dios nos va a invitar a algo muy importante: la humildad, la obediencia y la perseverancia o el seguimiento, que son bases fundamentales en la vida de todo cristiano. Para crecer espiritualmente tenemos que ser humildes, obedientes y perseverar. Así es que la palabra de Dios el día de hoy nos va a hablar precisamente de eso. Y lo vamos a leer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, del 1 al 12. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: Entonces Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y las echan sobre las espaldas de la gente, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser visto por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Por lo que ustedes no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro. Y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se pone por encima será humillado, y el que se rebaja será puesto en alto. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como lo dijimos al inicio, hoy nos invita a ser humildes, a ser obedientes y al seguimiento. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a obedecer? Y si lo vamos a hacer, y si vamos a servir, si lo vamos a hacer con humildad o con amor. Y así es, queridos hermanos, la lectura del día de hoy es hermosa porque se basa en lo fundamental en nuestra vida espiritual como cristianos y como discípulos, porque todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo Jesús. Por eso nos dice: hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten. Queridos hermanos, nos está haciendo un llamado a escuchar y a obedecer, a ponerlo en práctica. Que no nos quedemos simplemente con escuchar o con enseñar, sino ponerlo en práctica. Porque como el refrán nos dice, el que obedece no se equivoca. Y si nosotros como jóvenes, que estamos en un proceso también de formación y también para los adultos, porque nunca se deja de aprender, tenemos que saber a quién vamos a obedecer, a quién vamos a escuchar, a quién vamos a seguir y a quiénes vamos a servir. Y si vamos a servir, lo vamos a hacer con amor o lo vamos a hacer esperando que todo el mundo nos reconozca o nos dé títulos. Porque a veces el enemigo nos tienta para que nosotros busquemos títulos, que nos sintamos grandes o importantes aquí en la tierra y no le demos la gloria y la honra a Dios, a quien Él es el único que la merece. Por eso nos va a decir: lo que a ustedes no se dejen llamar maestro. Esto es muy controversial, pero nosotros que estamos perseverando, que conocemos la palabra de Dios, sabemos que podemos decirle maestro al que nos instruye, ya sea en la catequesis o en las escuelas, en la high school. Pero si vamos directamente a la vida espiritual,
sabemos que el único Padre es Cristo Jesús. Y si a veces llamamos Padre a los sacerdotes, es porque ellos también son como unos padres para nosotros, porque ellos nos instruyen y ellos nos acercan más a Dios. Aparte de que gracias a ellos nosotros recibimos el sacramento del bautismo, también son los encargados de instruir a todo el pueblo. Y por eso es que encontramos que dice, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro. Nos está dando el título de hijos y que Dios es nuestro Padre. Pero también nos dice que no nos hagamos llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo Jesús. Y esto es muy importante, porque San Pablo, en la primera carta a Corintios del 11, y capítulo 11, versículo 1, nos dice, sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Nos está invitando a ser imitadores de Cristo. San Pablo era un imitador de Cristo y él nos dice, imítenme a mí cuando imito a Cristo. Y nosotros como jóvenes es lo que estamos llamados a hacer, a imitar a Cristo Jesús. Porque de esa manera vamos a encontrarnos más cerca con Dios. Vamos a estar cumpliendo la palabra de Dios donde dice que seamos obedientes. Pero hay algo tan importante para ir finalizando, donde dice, el más grande entre ustedes será el servidor de todos. La humildad es algo fundamental en la vida cristiana, en la vida espiritual, porque si somos humildes vamos a servir con amor y por amor, vamos a recibir a los hermanos con amor, no tal vez por el hermano, sino por Cristo Jesús, porque a través del hermano es donde nos encontramos con Cristo Jesús. Y no podemos decir que amamos a Jesús mientras estamos siendo soberbios, mientras miramos de manera indiferente a los demás hermanos. Hoy la palabra es muy clara y nos invita a ser servidores de todos, que no busquemos títulos ni busquemos ser el más grande entre todos, sino a ser el servidor. Y si queremos tener un título, que sea el título de servidor de servidores, como Cristo Jesús, que siendo maestro servía con amor y con humildad. Queridos hermanos, esta es la reflexión del día de hoy y les invito a compartirlo, a reflexionar y sobre todo a ser humildes, a servir con amor y por amor. Que tengan un bendecido día.